Un cordial saludo para todos. En esta oportunidad daremos a conocer la importancia del derecho al trabajo por medio de la experiencia curricular de Constitución Política y Derechos Humanos del octavo ciclo. Como título del proyecto, la percepción sobre el derecho al trabajo en estudiantes de la Universidad César Vallejo, sede de Los Olivos, para el periodo 2023-2. Los integrantes de este proyecto son Alor Salazar Pierre, Benavides del Valle Jocelyn Antonet, Castañeda Bringas Camila, López Carhuamaca Oscar Elías, Pasicha Araujo Rodrigo Arlex, Solano Castro Sheila y quien les habla Ninantay Mesco David Josué. Como asesora a la doctora Ferradas Martínez Mónica de Lourdes. Para llevar a cabo nuestro proyecto se empleó una encuesta de 15 preguntas que necesariamente serán interpretadas, pero antes es importante conocer qué es el derecho al trabajo y qué leyes y normas la establecen. El derecho al trabajo es un principio fundamental, ya que se refiere al derecho que tienen todos los seres humanos al tener la oportunidad de trabajar en condiciones equitativas, satisfactorias, dignas y justas, con la finalidad de garantizar su bienestar económico y social. Este derecho se encuentra enmarcado en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en numerosos tratados y convenios internacionales. Por ende, según la Constitución Política del Perú de 1993, el derecho al trabajo se ve reflejada en los siguientes artículos, empezando por el artículo 22, protección y fomento del empleo. Es un deber y un derecho, es base del bienestar social y un medio de realización de la persona. El artículo 23, el Estado y el derecho. El trabajo en sus diversas modalidades es objeto de atención prioritaria del Estado. Asimismo, el Estado promueve condiciones para el progreso social y económico. Artículo 24. Derechos del trabajador. El trabajador tiene derecho de recibir una remuneración equitativa y suficiente. Asimismo, el artículo 25. Jornada ordinaria de trabajo. La jornada ordinaria es de 8 horas diarias o 48 horas semanales, como también tiene el derecho a un descanso semanal y anual remunerados. El artículo 26 indica los principios que regulan la relación laboral. Igualdad de oportunidades sin discriminación, carácter irrenunciable e interpretación favorable en caso de duda sobre el sentido de una norma. El artículo 27, protección del trabajador frente al despido arbitrario. Se otorga protección contra el despido arbitrario. Como también el artículo 28, indica derechos colectivos del trabajador, derecho de sindicación, negociación colectiva y derecho a huelga para que se ejerza en armonía con interés social. Y por último, el artículo 29, la participación de los trabajadores en las utilidades. El Estado reconoce la participación en las utilidades de la empresa y promueve otras formas de participación. Del mismo modo, vamos a mencionar la importancia del derecho al trabajo. 1. Como dignidad humana. Sujeta a la dignidad de las personas, ya que permite la satisfacción de las necesidades básicas como es la alimentación, vivienda, salud y educación mediante el ingreso económico de un trabajo. 2. La reducción de la pobreza. El trabajo digno y bien remunerado es una vía fundamental para reducir la pobreza y las desigualdades sociales. 3. Desarrollo económico. El derecho al trabajo es esencial para el desarrollo económico del país, puesto que una fuerza laboral productiva y bien capacitada contribuye a su crecimiento económico y al aumento de la productividad. 4. La protección de los trabajadores. Incluye la protección de los trabajadores contra la explotación, la discriminación, las condiciones laborales inseguras, entre otros aspectos. Y 5. La promoción de la igualdad. Promueve la igualdad de oportunidades, lo que significa que todas las personas deben tener acceso al mercado laboral sin importar su género, raza, religión, orientación sexual u otros factores de discriminación. Según la Ley 28518, Ley sobre Modalidades Formativas Laborales, publicada en el año 2005 y actualmente vigente,
Los estudiantes tienen derecho a una remuneración mínima vital que en la actualidad equivale a 1.025 soles al mes. Si la pasantía tiene una duración de 12 meses o más, también pueden recibir 15 días de subsidio de descanso y disfrutar de los domingos y días festivos al igual que los demás empleados. En caso de riesgos de enfermedad y de accidentes, la empresa debe cubrir a través de e-salud o del seguro privado, con una cobertura equivalente a 14 subvenciones mensuales en casos de enfermedad y a 30 por accidente. Además, la empresa debe proporcionar formación y orientación técnica para que los profesionales puedan realizar todas sus funciones. Asimismo, los profesionales tienen derecho a recibir un certificado que demuestre las habilidades adquiridas y demostradas en el desempeño de las tareas asignadas. En cuanto a los deberes del practicante, incluso sin contrato de trabajo, está obligado a seguir todas las instrucciones y normas internas del trabajo, así como los procedimientos utilizados en la empresa. También debe obedecer las disposiciones formativas que reciba y realizar las tareas que se le asigne, pero que estén de acuerdo con la especialidad en la que se quiera practicar. Ante lo mencionado, el presente proyecto se sostiene con los siguientes objetivos: conocer la percepción sobre el derecho al trabajo en los estudiantes de la Universidad César Vallejo, sede de Los Olivos, periodo 2023-2. Segundo, promocionar la importancia del derecho al trabajo. Y tercero, brindar información del derecho al trabajo según la normativa en relación a las prácticas preprofesionales. Como también se establecieron las dimensiones, siendo el conocimiento sobre el derecho al trabajo y la experiencia laboral. Asimismo, la muestra, en este caso la encuesta será aplicada a 40 estudiantes y el perfil del entrevistado es que sean estudiantes de pregrado de esta universidad que pertenezcan a la sede de Los Olivos en el periodo 2023-2. Según el gráfico circular número 1, en relación a la primera pregunta, ¿crees que el derecho al trabajo es un derecho fundamental? Como se observa en la imagen, más de la mitad de los encuestados ocupan el 67,5%, indicando que sí es fundamental, y un 15% manifiesta que frecuentemente lo es. No obstante, el 7,5% da a conocer que desconoce del tema, como también un 10% indica que pocas veces es fundamental. En relación al segundo gráfico, sobre el conocimiento de las leyes y derechos laborales que se ejecutan en el Perú, con un valor de 60%, se infiere que frecuentemente los encuestados lo conocen, mientras que un 20% indica que apenas lo conocen, y solamente el 17,5% conoce las leyes en relación al derecho al trabajo que se establecen en el territorio peruano. No obstante, un 2,5% indica que desconoce. Respecto al tercer gráfico, en relación a la pregunta, ¿conoce sobre los sindicatos y su rol como defensa de los derechos laborales? El 45% indica que lo conoce frecuentemente, el 30% muy pocas veces. No obstante, solo el 17,5% conoce sobre los sindicatos como defensa del derecho laboral y el 7,5% lo desconoce. Según el gráfico número 4, en relación a la pregunta, ¿consideras que tu formación universitaria te brinda las herramientas y habilidades necesarias para acceder a empleos de calidad? El 52,5% corresponde a estudiantes que consideran que su universidad frecuentemente les brinda las herramientas. Un 35% indica que siempre se les fue brindando durante su formación, pero el 12,5% manifiesta que sí reciben las herramientas para el acceso al empleo, pero de vez en cuando. Tal como se observa en el gráfico número 5, en relación a la pregunta, ¿crees que las condiciones laborales fueron mejorando para los jóvenes universitarios de los últimos siglos? El 40% indica que hoy en día las condiciones laborales para los universitarios, es especial para los últimos años, fueron mejorando. El 32,5% manifiesta que las mejoras son frecuentemente. En cambio, un 20% refleja que hay mejoras pero son muy pocas.
y el 7,5% desconoce el tema. En la gráfica número 6, respecto a la pregunta ¿tienes alguna preocupación sobre el desempleo después de graduarte?, se observa que el 37,5% muestra frecuente preocupación por el desempleo después de su graduación, al igual que el 35% que siempre presenta una preocupación laboral, como también el 20% lo presenta de manera no tan frecuente y un 7,5% no lo presenta. Se observa en la gráfica número 7 en relación a la pregunta ¿estás preparado o preparada para enfrentar el mercado laboral al culminar tus estudios superiores? El 52,5% manifiesta que frecuentemente se siente preparado para el mercado laboral. Un 22,5% indica que sí se encuentra preparado. El 17,5% refleja que pocas veces se siente preparados y solo un 7,5% no lo está. En la gráfica se puede observar, de acuerdo a la octava pregunta, ¿qué tan importante es para usted el equilibrio entre el trabajo y la vida personal? El 62,5% de los encuestados mencionan que siempre es importante el equilibrio entre estos dos, como también el 32,5% indica que frecuentemente lo es. No obstante, un 5% lo desconoce. Según el gráfico número 9, respecto a la pregunta ¿consideras que la estabilidad laboral es importante?, con un 65% los encuestados indican que definitivamente es importante la estabilidad laboral. Asimismo, el 25% manifiesta que lo es frecuentemente, como también un 10% considera su importancia, pero de vez en cuando. Según los resultados de la encuesta respecto a la pregunta 10, ¿tuviste alguna experiencia en realizar trabajos no remunerados o mal remunerados? El 35% lo experimentó frecuentemente, indicando una prevalencia significativa de esta problemática. El 30% lo experimentó rara vez o de vez en cuando. Un 22,5% siempre lo enfrentó o experimentó y solo el 7,5% nunca lo experimentó. Además, existe un 5% que desconoce del tema. Los resultados respecto a la pregunta número 11. ¿Consideras que las condiciones laborales son justas y adecuadas para los estudiantes universitarios que trabajan y estudian? Considerablemente un 45% siente que estas condiciones se dan rara vez o muy pocas veces, mientras que un 32,5% opina que ocurre de manera frecuente, como también para el 20% que indica que las condiciones son siempre justas y adecuadas, aunque esta cifra sea menor. El grupo restante, que corresponde al 2,5%, no está seguro o desconoce del tema. Según el gráfico número 12, en relación a la pregunta ¿experimentaste alguna discriminación laboral respecto al género, raza u orientación sexual? El 31,6% indica que nunca experimentó discriminación respecto a estos. No obstante, un 26,3% menciona que la experiencia es frecuentemente. Un 18,4% siempre lo experimentó y otro 18,4% manifiesta que le ocurre rara vez. Asimismo, el 5,3% no sabe o desconoce. Respecto a la pregunta número 13, ¿consideras que los jóvenes del Perú tienen acceso a oportunidades laborales? Se observa que el 47,5% de los jóvenes indican que tienen un acceso frecuente a oportunidades laborales, mientras que el 25% refleja que casi nunca o lo considera poco probable, y un 20% manifiesta que definitivamente hay oportunidades laborales para los jóvenes del país. Asimismo, el 7,5% no sabe del tema o lo desconoce. Para la pregunta 14, ¿crees que el gobierno peruano debería mejorar el acceso al empleo para los estudiantes universitarios? El 62,5% está de acuerdo con que el gobierno debería mejorar el acceso al empleo.
Un 22,5% también lo considera de manera frecuente. Sin embargo, el 7,5% refleja que se debería pero de vez en cuando, como también otro 7,5% que desconoce del tema. Respecto al gráfico número 15, en relación a la siguiente pregunta, ¿consideras la posibilidad de emigrar al extranjero por motivos laborales después de tu graduación? Los resultados indican que un considerable 42,5% frecuentemente considera emigrar, mientras que un 22,5% indica que siempre es una opción. Asimismo, otro 22,5% mencionan que lo han pensado muy pocas veces o de vez en cuando. Por otro lado, el 7,5% aún no lo sabe ni lo pensó, y un 5% no lo considera para nada. Como conclusiones, se pudo conocer la percepción del derecho al trabajo de los estudiantes de la Universidad César Vallejo de la sede Los Olivos en el periodo 2023-2, gracias a una encuesta de 15 interrogantes. Se identificó que la gran mayoría de los entrevistados refiere que es fundamental tener un trabajo y que sea estable, que su universidad los está capacitando adecuadamente para incorporarse al mercado laboral. Asimismo, aunque la mayor parte de ellos percibe que hay buenas oportunidades de empleo, casi la mitad considera que no son justas o que hay discriminación laboral, como también gran parte de los encuestados considera que el Estado tiene que cumplir un rol importante para brindar las mejoras necesarias. Como segunda conclusión, se promovió la importancia del derecho al trabajo mediante un material informativo como es el video, para lo cual se citó normativa peruana tal como es la Constitución Política del Perú de 1993, y en específico los artículos 23 al 29. En estos artículos se garantiza el derecho al trabajo, se prohíbe la discriminación, se concede la libertad sindical, entre otros. Y por último, la tercera conclusión. Se brindó información sobre el derecho al trabajo, pero en relación a normativas sobre las prácticas preprofesionales, mediante la Ley número 28518, Ley de Modalidades Formativas Laborales que permite a los estudiantes de las distintas instituciones de formación laboral puedan adquirir experiencias antes de su graduación. Por lo visto, la ley contribuye al desarrollo de recursos humanos más capacitados y preparados para enfrentar los desafíos del mercado laboral en el Perú.